La salud no es un privilegio, es un derecho, pero en Colombia cada día se vuelve más difícil ejercer este derecho. A la fecha, más de 13 millones de colombianos están afiliados a EPS que enfrentan problemas de intervención o liquidación. Y mientras eso ocurre, pacientes esperan durante muchas semanas, meses e incluso años para citas con especialistas. Ante este panorama, hoy queremos proponerles una reflexión sobre el sistema de salud. Estamos ante una crisis, estamos ante una coyuntura política. ¿De qué se trata? Y es que un dato no menor es que por cada 1.000 habitantes en Colombia hay 2,5 médicos, lo que nos pone a pensar que efectivamente estamos muy por debajo de otros grandes países en América Latina y en el mundo entero. Ante esta cifra, ¿qué tal si cada uno de nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y acaso también nos cabe responsabilidad? Pues bien, para hablar sobre el sistema de salud en este espacio de opinión de En Rojo y Negro, ¿qué tal si iniciamos con una nota acerca de, ¿es realmente una crisis el sistema de salud? ¿Es una oportunidad cada vez más de repensarnos como ciudadanos? Pues bien, de la mano del doctor Gabriel Guarín, docente de salud pública de nuestra universidad, vamos a conocer un poco más sobre el tema para que, acompañados de expertos, entremos en un momento de análisis. La nota que les ofrecemos a continuación. Las causas de la crisis del sistema de salud son varias. Digamos que hay una primera realidad y es que después de la pandemia, lo que llamamos la pospandemia, se han acrecentado mucho las enfermedades, había muchos atrasos en procedimientos y nos han congestionado los servicios, incluyendo los servicios de urgencias, de hospitalización y de cirugía. Otra causa es que hoy cada vez las personas vivimos muchos más años y al vivir muchos más años consumimos muchos más medicamentos. Esos medicamentos se van escaseando y algunos también son muy costosos y el sistema no alcanza a financiarse. Las EPS que reciben un pago del gobierno que se llama la UPC, la Unidad de Pago por Capitación, no alcanza a cubrir todas las atenciones que se hacen en los hospitales. Y estas EPS entonces se van atrasando y los hospitales están entrando en deudas cada vez más grandes que no les permiten funcionar al punto de que muchos tienen que cerrar los servicios. Entonces las personas cuando van a llegar pues encuentran que ya ese servicio no está, les toca esperar mucho o les atrasan demasiado las citas con los especialistas o la entrega de medicamentos. Y no podemos olvidar, yo creo que también hay una causa grande y es que es un poco los malos manejos que estamos haciendo de muchas de nuestras instituciones, algunos contratos que están siendo acaparados por algún nivel de corrupción y en conjunto todos estos asuntos son los que hoy nos hacen sentir que estamos en una mayor crisis del sistema de salud, independiente que en años anteriores también habíamos tenido algunos problemas que afectan la salud de las personas. Las consecuencias de una crisis de salud son grandes y afecta a todas las personas. Digamos que al mismo tiempo tenemos una pequeña crisis política en que hay una reforma que se va a aprobar, que no se va a aprobar, y entonces eso crea unas inestabilidades, una incertidumbre. Actualmente son muchas las noticias que escuchamos sobre nuestro sistema de salud, y es que más allá de los titulares hay realidades que se viven en las clínicas, hospitales y en los hogares de nuestro país y tienen nombre propio. El sistema de salud de nuestro país atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Según cifras del Ministerio de Salud, más de 17, escuchen esta cifra, 17 billones de pesos adeudan las EPS a hospitales y clínicas. Y de esas 32 EPS que existían en el país hace 5 años, hoy operan menos de la mitad. La palabra intervención se ha vuelto común y la incertidumbre también. Pues bien, ante este panorama, quisimos proponerles a ustedes desde este espacio de opinión de En Rojo y Negro una reflexión sobre nuestro sistema de salud ante la coyuntura actual.
Y para hablar precisamente sobre esta problemática nos acompaña el doctor Marco Antonio González, quien es decano de la Escuela de Ciencias de la Salud de nuestra Universidad Pontificia Bolivariana, y nos acompaña la doctora Paula Catalina Vázquez, quien es decana de la Facultad de Medicina de la Universidad CES. Doctor Marco, estamos ante un panorama y todos decimos, son muchas las variables que tienen que ver con el sistema de salud, por supuesto, pero da la impresión que ante esta coyuntura que tenemos, estamos hablando de una crisis realmente, de una coyuntura política. Entonces, claro, el ciudadano de a pie como que se pone nervioso y dice, ¿será que todo esto finalizará en un tiempo o estamos ante una situación que realmente es grave para nuestro sistema de salud y que se veía venir? Buenos días, César. Muchas gracias por invitarnos. Compartir sede aquí con la doctora Paula Catalina es un honor. Muchas gracias. Eh, es muy difícil uno concretar la causa específica de los momentos que estamos viviendo en salud ahora. Realmente, como todo en la vida, todo tiene unas dinámicas, todo va cambiando. Nosotros diseñamos un programa de un sistema de salud al principio de los 90, para la población de los 90, para la tecnología de los 90, para los medicamentos de los 90, y con unos costos que eran para esa época. No se tuvo en el sistema contemplado el crecimiento de las tecnologías médicas, tampoco se tuvo en cuenta la pirámide poblacional, cómo iba a variar, tampoco se tuvo en cuenta las cargas de las enfermedades, etc. Y el costo de la salud a nivel de gestión hospitalaria, de talento humano, etc. Y tampoco se tuvo en cuenta todas las necesidades que tenía la comunidad adicionales a los planes de beneficio que ofertaba el programa del Servicio de Salud General Global para Colombia. Todo eso se fue acumulando, se fue acumulando. La inflación crecía, los costos crecían, pero el estudio técnico de la unidad de capitación por paciente no sufría las mismas modificaciones que sufría las diferentes variables que hemos contemplado. De tal manera que ya en el 2000, en el 2005, se veía un déficit en esa UPC, que es básicamente el aseguramiento por paciente en Colombia. Adicionalmente, el sistema subsidiado fue creciendo por la informalidad y la disminución en el empleo. Entonces el Estado cada vez tenía que subsidiar más la salud. Todo eso se fue acumulando y es realmente la coyuntura estructural que tenemos. Y esto se combinó con un cambio de políticas de gobierno que también hicieron muy dramático esta coyuntura, porque empezaron a hacer intervenciones, a tener unas narrativas diferentes, a realmente politizar el tema de salud, y eso ha también aumentado la crisis. En resumen, hay muchas variables que no se contemplaron. El costo, la tecnología y la enfermedad y la edad va creciendo, y el sistema no se ha modificado porque requerimos un aumento en la financiación del sistema. Dicen los estudiosos que se requieren por lo menos 2 puntos más del PIB para salud. Entonces, si no tenemos esto, se refleja en lo que tenemos ahora: menos medicamentos, menos hospitales, menos EPS, menos capacidad de solución en los hospitales, congestión en urgencias, etc. Entonces yo creo que todas estas cosas se van sumando y ya estamos en el punto de realmente una crisis en salud. Y cuando uno mira este panorama, doctora Paula, y también con su experiencia, porque estamos con dos decanos de
facultades de universidades, ¿sí? En el sistema de salud, que a la vez tienen clínicas, hospital, entonces están en el día a día conociendo cómo se atiende eso. Una de las grandes quejas del día a día de nuestros pacientes, lo que vemos es que efectivamente la atención primaria está disminuyendo, esos lapsos tanto de tiempo para una cirugía, no citas con especialistas, ese panorama y desde la experiencia incluso de la clínica CES y de su experiencia como académica y por supuesto como médica, ¿cree que efectivamente podemos estar ante una salida en corto plazo o esto es un asunto de dinero y pare de contar? Estamos ante un déficit fiscal de nuestro país que a grandes rasgos pues seguramente no tendrá la inyección o el músculo financiero para poder cubrir lo que necesitamos. ¿Qué podríamos decir sobre eso? En realidad, y muchas gracias, muy honrada de estar acá. Muchas gracias. Yo creo que sí estamos viviendo una crisis de muchos tipos, y bien lo decía el doctor Marco, hay una gran fragmentación en la atención a los pacientes y esto está haciendo que, digamos, ha sido un asunto inicialmente pensando de manera técnica, en fin, luego llegó la crisis al nivel de las empresas prestadoras de servicios de salud, las EPS, y ahora la crisis la vemos en las instituciones prestadoras, en las clínicas, hospitales, en el encuentro con los pacientes, pacientes que en realidad se demoran muchísimo en recibir sus atenciones, con lo que esto significa para un sistema, porque esto es un ciclo, esto es un proceso que está alimentándose permanentemente y ya son pacientes que se les demora su atención en términos de cirugías, de procedimientos, de entrega de medicamentos, lo cual los descompensa y va a llevar a congestionar los sistemas, los niveles de urgencias, las unidades de cuidado intensivo y demás, lo cual es muy grave para el sistema. Ojalá yo tuviera aquí la bola de cristal, pero sí elucubro, sí es un problema de recursos y es un problema sobre todo de flujo de recursos y es un problema financiero y estructural de un sistema que requiere, por supuesto, de voluntad política, que requiere también de conocimientos técnicos y de repensar el sistema. Yo creo que todos desde hace muchos años en Colombia teníamos un punto de acuerdo y es decir, este sistema se tiene que repensar. Algunos decían reforzar, otros decían acabarlo completamente. Yo considero que era un asunto de unas buenas bases y que se tenían que repensar a la luz de los nuevos acontecimientos. Entonces, es un problema estructural, es un problema financiero, de flujo de recursos también, lamentablemente de corrupción histórica y también es un asunto de voluntad política. En ese orden de ideas, si me preguntan cuánto más tiempo, no debería ser mucho más, porque estamos a punto de tener ya un problema humanitario en la atención de los pacientes. Okay. Entonces esto no nos da mucha espera. Ante esta situación, si quizás le ponemos otro ítem a esto y es precisamente el desabastecimiento de los medicamentos. El INVIMA ha reconocido que más de 170 principios activos, muchos de ellos vitales para tratamientos de cáncer, enfermedades huérfanas, patologías crónicas, estamos en déficit. Entonces, ¿qué pensamos? Es decir, ¿qué nos tocará hacer? Porque efectivamente quedarnos de brazos cruzados no podrá ser la solución. Pero ante este panorama de desabastecimiento, vamos a escuchar la opinión del doctor Gonzalo Vélez, quien es presidente de Asmedas, y nos presentará un poco el panorama frente al desabastecimiento asociado al sistema de salud. La problemática de lo que llamamos la escasez de medicamentos en Colombia verdaderamente no es algo nuevo, viene ocurriendo desde hace muchos años. Las primeras referencias y sanciones a los distribuidores de medicamentos datan de 2003 y ha sido recurrente a través de los años, como veníamos conversando. Especialmente se ha agudizado en el último tiempo en razón de que se han combinado varios factores. Generalmente estamos expuestos al mercado de medicamentos internacional y esta escasez no se da solamente en Colombia, son problemáticas que se están dando inclusive en países europeos como Italia y España y que tienen que ver precisamente con la negativa de las grandes farmacéuticas a producir y suministrar medicamentos que no sean rentables, como manifiestan ellos, para su fabricación. Y cuando los países imponen algún tipo de control por la exageración de los precios, entonces estos medicamentos se dejan de producir o distribuir y empiezan a escasear en el mercado.
Esa es una de las situaciones que se puede estar presentando en Colombia. Por otro lado, también están las fluctuaciones de la demanda. En muchas ocasiones, por algunos mensajes en redes sociales, etcétera, algunos medicamentos se vuelven populares entre la gente. Se habló que la metformina servía para rebajar. La metformina es una droga que es para la diabetes, pero entonces se popularizó y como aquí no hay control de venta de medicamentos, se venden libremente a cualquier persona sin fórmula médica, entonces empezaron a escasear. En muchas ocasiones las distribuidoras farmacéuticas prefieren vender a ciertas cadenas de farmacias minoristas con el fin de obtener un mejor precio de venta, y entonces se da un fenómeno que ocurre en muchas ocasiones, es que uno va al dispensario de la EPS, no encuentra el medicamento, pero va a la farmacia del frente y allí sí lo hay para poderlo comprar con el bolsillo del paciente. Y lo otro es que Colombia debe avanzar hacia el logro de una soberanía farmacéutica. Desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, cuando Colombia producía vacunas, producía sueros antiofídicos, producía algunos medicamentos, el Instituto Nacional de Salud fue cerrado y desapareció esta industria farmacéutica colombiana. Por lo tanto, hoy en día carecemos de una industria farmacéutica propia que pueda dar respuesta efectiva a la escasez de medicamentos que en un momento dado se da por presiones de las farmacéuticas internacionales. Al menos, escuchen esta cifra, al menos el 62% de las IPS han tenido que suspender tratamientos por falta de insumos. Escuchábamos al presidente Díaz Medas, doctor Marco, y entonces decimos, ¿estamos preparados para pensar en un día, en un momento determinado, en volvernos soberanos en términos de medicamentos? Es que cada vez escuchamos que de pronto o en Medellín o en Bogotá o en aquel lugar hay un laboratorio de investigación para creación de medicamentos, las universidades hacen aporte, o estamos lejos de eso y ese desabastecimiento cada vez más obedece también como obedece el sistema de salud a ciertas coyunturas. César, este es un tema muy importante y yo creo que es una base fundamental de sostenibilidad de la salud en los pacientes, porque nada hacemos si hacemos diagnósticos y no los podemos tratar. Igualmente, pues un pilar de cualquier sistema de salud es la prevención. Y creo que nosotros ahí podemos mejorar muchísimo en prevención para no tener tanta carga de enfermedad. Cuando nuestra población ya tiene unas prevalencias de unas patologías frecuentes, pues yo creo que es sano unas políticas públicas para hacer investigación, crear o comprar las patentes ya existentes para hacer las manufacturas de los medicamentos. En Colombia hay infraestructura de laboratorios muy potentes que lo pueden hacer. Y varios principios activos se desarrollan en Colombia. Es más, en Colombia para otros mercados internacionales. Entonces nosotros sí tenemos esa capacidad. Crear nuevas moléculas es un tema más complejo porque hay que hacer investigación en todas las fases y eso implica además de tiempo, unos muy buenos comités de bioética y además mucha inversión en dinero. Entonces, digamos que yo creería que en el tema de poder generar nuevas moléculas en nuestro medio no es tan factible, pero sí tener y manufacturar medicamentos con patentes ya establecidas, creo que es una muy buena solución para las patologías prevalentes que nosotros tenemos en nuestros connacionales. Doctora Pablo, en ese orden de ideas, estamos ante unas facultades de medicina, como lo decía en el primer segmento, que incluyen clínica, que incluyen hospital, es decir, están todos nuestros estudiantes allí, con todas sus especializaciones, sus posgrados y demás. Entonces, claro, quien va dice, bueno, yo me siento respaldado también porque detrás hay toda una academia, hay como todas unas fortalezas también desde el punto de vista de la academia
¿Qué sienten ustedes que en nuestros mismos pensum, en los currículos, se le puede aportar para que efectivamente los médicos salientes el día de mañana puedan tener una formación capaz de enfrentar estas dificultades? Lo digo por lo siguiente, no es lo mismo cuando estás en un año rural y efectivamente no encontrás los medicamentos a la mano ante una situación de lejanía y tienes que resolver situaciones del día a día que implican la vida misma. Entonces, desde la academia, ¿qué podemos reforzar allí? Yo creo que el papel de la academia y las universidades es fundamental. Nosotros como facultades de medicina, de verdad le estamos ofreciendo pues, al sistema de salud, al país y al mundo varias cosas. La más importante de toda es la formación del talento humano de alta calidad y que responda a esos retos. No solamente los retos de la realidad local, cada vez buscamos estar más conectados con las realidades locales, nacionales, pero también internacionales, porque es que Colombia tiene para ofrecerle al mundo unos médicos y un talento humano en salud formado también para manejar la alta tecnología, para manejar la investigación de punta, porque Colombia tiene cómo hacerlo y ha tenido una gran tradición también, no solamente en prestación de servicios, sino en la formación de este talento humano. Ahorita lo decía el doctor Marco, todavía nos falta algunas cosas para poder ser pues, como una potencia en creación de nuevas patentes, de nuevos medicamentos, pero estas universidades estamos formando el talento humano, los químicos farmacéuticos, los químicos, los investigadores, toda la plataforma de investigación científica que soporta también el desarrollo científico y tecnológico en salud del país, y eso es una labor muy importante de las facultades de medicina. Pero el tema de la suficiencia del talento humano, de la ubicación geográfica del talento humano, de la preparación que tiene este talento humano para ser más resolutivo, es una cosa que nos preocupa, pero sobre todo nos ocupa, no solamente a las facultades de medicina que nosotros representamos, sino también a las facultades de medicina en Antioquia, a las facultades de medicina en Colombia que estamos asociados y que revisamos. En Colombia hay alrededor de 130.000 médicos, y tenemos solamente el 25% de ese talento humano son especialistas, entonces estamos muy por debajo de los estándares internacionales. Nosotros tenemos 2.5 médicos por cada 1.000 habitantes y esto comparado con los países que están en la OCDE, por ejemplo, que son 4.6 médicos por cada 1.000 habitantes, pues todavía es un talento humano muy insuficiente. Y eso que no estoy hablando de personal de enfermería y de otro talento humano en salud, necesario para que esos equipos de salud puedan llegar de verdad a las poblaciones y a esos espacios donde me dices con recursos que no son a veces suficientes. Entonces, es muy importante este talento humano en salud, formado con alta calidad. Dependemos enormemente de un sistema de salud robusto y que le brinde a nuestros estudiantes la suficiencia de escenarios apropiados para poder desarrollar esas competencias que le van a permitir poder tener ese pensamiento crítico, la toma de decisiones, poder ser más resolutivos, pero también esas realidades que nos muestra el mundo. Todas las facultades de medicina en el mundo estamos cada vez más brindando formación más integral. Entonces ya hay temas como salud global o como la necesidad de trabajo en equipo, la formación interprofesional, por supuesto el uso de tecnologías de todo tipo, incluida inteligencia artificial, procesamiento de datos y demás, pero una cantidad de cosas y de competencias que las requiere el médico en la actualidad. Entonces, estamos muy preocupados y ocupados, necesitamos formar este talento humano. Los cierres de los servicios, la crisis del sistema debilita las posibilidades de formación y por eso esto es una realidad que a las facultades de medicina nos ocupa y nos preocupa, pero vuelvo y digo, también le estamos aportando de manera muy importante el talento humano que requiere la prestación del servicio de salud de alta calidad como se merecen nuestros pacientes, pero también el aporte en gestión de proyectos, en proyectos de investigación, en reflexión y en poder también incluso darle sustento a las políticas públicas en salud que tanto lo necesita nuestro país. Yo creo que el papel de las facultades de medicina particularmente es importante y es muy relevante en momentos de crisis como esta, que también se convierten en grandes oportunidades porque nos estamos repensando ese perfil de egreso del médico general, del especialista, del profesional en salud pública, de qué es lo que requiere el sistema y también estas zonas de difícil acceso para garantizar de verdad un acceso más equitativo y más inclusión también y que nuestros pacientes puedan recibir una atención de alta calidad, haciendo promoción de la salud, haciendo prevención de la enfermedad, pero el doctor Marco lo decía muy bien, la enfermedad se va a seguir presentando. La promoción y la prevención de la salud, por supuesto, disminuye la carga de enfermedad,
pero se necesita también las competencias en un diagnóstico adecuado, en más resolutividad y también en tratamiento y por supuesto en rehabilitación de las patologías. Cuando uno escucha a la doctora Paula, doctor Marco, uno inmediatamente dice, allí ya hay planteados unos desafíos para la academia, como unos retos para el mismo sistema de salud. Eh, en términos de leyes, pues a veces abundamos con leyes que a veces no podemos cumplir o se salen de nuestras manos. Finalmente, doctor Marcos, uno se da cuenta que en el sistema de salud, mejor o por encima de cualquier otro, siempre los comités éticos hacen parte, o sea, cualquier proyecto de investigación, cualquier postura ante sistemas de cualquier orden, llámese clínica del dolor para posibles eutanasias, en el tiempo de la pandemia los comités éticos que tomaban decisiones, qué sé yo, que no debería negociarse en temas de salud, doctor Marcos. César, yo creo que no hay nada negociable. Yo creo que salud y tener bienestar y tener calidad de vida es un derecho del ser humano. Eh, es un derecho que nosotros tenemos al ser ciudadanos del mundo y nosotros no podemos negociar ninguna parte de ese bienestar. Yo creo que en ese sentido el Estado nos debe garantizar todas lo que nosotros necesitamos para vivir de una forma saludable. Pero los pacientes, los seres humanos, nosotros tenemos una corresponsabilidad en ese sentido, porque nosotros sabemos qué recomendaciones de buenos hábitos de vida debemos tener para poder los años de vida que tengamos sean años saludables, sean años de felicidad, sean años sin sufrimiento. Entonces nosotros tenemos que ser responsables de eso. Y hay unas variables ambientales de salud que nosotros también las debemos exigir: agua potable, inmunización, redes de transporte, telemedicina, para poder llegar donde esté la necesidad. Entonces yo creo que más que hablar de qué negociar es tener responsabilidades y cada uno hacer lo que le toca hacer a nosotros como seres humanos, como ciudadanos, como vecinos, como pacientes, al Estado en dar políticas de salud pública, a los médicos en hacer los diagnósticos oportunos, ser racionales en los tratamientos, no llevar a hacer tratamientos que estén de moda sin mucha evidencia clínica. Todos tenemos que aportar en la mejor gestión para que los escasos recursos que tiene el sistema en cualquier país del mundo puedan entregárselo equitativamente a cada individuo que hace parte de esa comunidad. Miren, y es que en tema de salud, lo expresaban nuestros invitados expertos, hay un tema fundamental, el autocuidado, el qué sé yo, el entender que efectivamente todos somos corresponsables. Estamos ante un sistema de salud que puede estar en crisis. Esa palabra la escucharemos a lo largo de todos los tiempos porque es el término con el que adjetivamos tantas situaciones en la vida que a veces se salen de las manos. Pero es evidente que si nos cuidamos más, que si efectivamente las políticas de Estado apuntan a una buena vida ciudadana, podemos entender como comúnmente hablamos, tener una vida feliz, no negociar la felicidad. De ahí que en este tema de opinión de rojo y negro sobre el sistema de salud de nuestro país, asociado al desabastecimiento de medicamentos y demás, queramos ofrecerles una reflexión que seguramente no para. Estamos ante una coyuntura de posible reforma a la salud, bien sea en el Congreso, bien sea por decretos. Hay cosas que seguramente hay que cambiar, pero ante una situación de este tipo, el autocuidado y la responsabilidad personal se convierten como en un excelente aporte. Al doctor Marco, decano de nuestra Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad, la decana de la Facultad de la Universidad CES, la doctora Paula, mil gracias, porque a partir de estas eminencias y expertos en este tema podemos ir creando conciencia
en cada uno de ustedes y por supuesto de nuestra población en general, que más allá de cualquier tipo de coyuntura, la salud es un derecho no negociable. Los invitamos a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.